Hartos temas internacionales que conversar con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Un gusto estar a esta hora en CNN. Quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el énfasis de este asiento de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Y me hago cargo yo de esta calificación que hago a continuación, porque me imagino que no la comparte, pero si no le parece contradictorio que una dictadura como Cuba esté también en ese mismo consejo. Bueno, lo primero es felicitar a la canciller Antonio Rajola, al equipo de la Cancillería. Era una apuesta importante la que había hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric de llegar nuevamente al Consejo de Derechos Humanos, y esto se cumplió de muy buena manera, así que creo que refleja un trabajo que se venía realizando y es una respuesta también a las críticas muy destempladas que surgieron en su minuto hacia la canciller cuando, por ejemplo, no se apoyó la candidatura de Grossman. Y bueno, y la Asamblea de Naciones Unidas definirá a los países que forman parte de esta Comisión de Derechos Humanos y obviamente tenemos que, desde ese punto de vista, valorar el resultado que tuvo Chile. ¿No le parece contradictorio que una dictadura como Cuba esté ahí? A mí me parece que hay muchos países que en el mundo violan los derechos humanos y me parece contradictorio que estén ahí. Alguna vez estuvo Israel, que todos los días viola los derechos humanos de los palestinos. Estados Unidos también ha estado. Hoy día podríamos decir también que Rusia es un Estado que a través de su acción militar en Ucrania viola también los derechos humanos. Creo que el caso de Cuba es muy peculiar, vive una situación muy especial de bloqueo, pero son las definiciones que toman las Naciones Unidas. En ese sentido yo valoro lo que Chile hoy día ha llegado a ese asiento. Ahora, hay diferencia porque el tema de los derechos humanos, más aún con este puesto, va a ser importante en la definición de política exterior de este gobierno. Y pareciera haber diferencias importantes al interior de la coalición de gobierno y entre el propio presidente Gabriel Boric, que ha, por ejemplo, criticado la existencia de presos políticos o de presos por pensar distinto en Cuba, y el propio Partido Comunista. ¿Cómo se resuelven esas diferencias y si usted reconoce que existen esas diferencias? Bueno, cuando uno es parte de una coalición de gobierno, no se expresa ni en la política interna ni en la política externa todos los puntos de vista de un partido. Y es evidente que nosotros tenemos miradas distintas a las que puede tener en algunas materias el presidente Gabriel Boric, tanto en materia de política interna como exterior. Yo creo que eso no es un tema que sea insalvable, tendremos que discutir, que conocer cuáles son esas diferencias a medida que se den los debates y siempre hacerlo con un sentido también de defender lo que son principios en política de relaciones exteriores, multilateralismo, respetar la decisión o la soberanía que tiene cada país y cada pueblo para darse su gobierno y sus normas de vida interna, no apoyar ningún tipo de acción violenta que se estabilice un país, sea del signo político que sea, no apoyar ningún tipo de acción militar en ese sentido y obviamente la defensa de los derechos humanos, entendiendo que en cada país se viven conflictos de diversa índole. Así que desde ese punto de vista vamos a esperar que las cosas sucedan. Yo no voy a presuponer cómo va a actuar el presidente Gabriel Boric en un tema hipotético de lo que ocurrirá. Vamos a esperar tranquilamente, pero nos parece que es importante que Chile tenga un protagonismo, que Chile juegue un rol en materia de defensa de los derechos humanos. Es también nuestra propia memoria histórica la que nos obliga a ser coherentes en este sentido como país y nos parece una... bueno, que lo que cabe es felicitar a la canciller por el logro que tuvo en esta materia. Senador, antes de ir al TPP-11, una última pregunta sobre este tema. Bueno, podría hacerle muchas más, pero en virtud del tiempo, una última antes de ir al TPP-11. Sí, dígame. Sí, hay muchísimas. Usted comparte esta frase que en medio de la campaña dijo en un debate el presidente ahora, antes candidato, Gabriel Boric. Él dijo: el Partido Comunista con el paso del tiempo va a tomar una postura distinta. Cuando yo veo que el PC saluda al gobierno cubano en un momento en que hay protestas, se refería a las protestas que hubo en la isla, me parece que hay un error y espero que se reflexione al respecto. Mira, yo te puedo decir que la situación en Cuba es muy compleja. Hoy día, después del paso del huracán Ian, la verdad que la calidad de vida de los cubanos se ha deteriorado enormemente e incluso hay problemas para cubrir las necesidades básicas en materia, por ejemplo, de electricidad. Eso tiene que ver también con un incendio que destruyó uno de los depósitos de petróleo más importantes en el puerto Mariel. Y todos estos problemas se agravan por un bloqueo que en una isla que está a pocas millas de Estados Unidos obviamente siente enormemente la presión que ejerce Estados Unidos. Lo que yo espero es que ningún país del mundo, menos aún Chile, apoye un bloqueo que daña y agrava las penurias del pueblo cubano y por supuesto que desde ese punto de vista nosotros somos solidarios de que el gobierno cubano tiene que enfrentar una situación difícil por el bloqueo.
Sí. Ahora, si el presidente considera que él tiene otra mirada sobre Cuba, bueno, él la expresará, haremos el debate. Yo espero que no sea un debate público, que sea un debate primero dentro de la coalición, pero acá lo importante es entender que los pueblos son soberanos para definir su sistema político y por supuesto nosotros queremos que en todos los países del mundo, incluido Cuba, se respeten los derechos humanos. Sí, ahora no sé si un pueblo, no sí sé, de hecho pienso que en una dictadura el pueblo no es soberano para decidir el régimen que tiene. Eso se parece mucho a lo que escuché del expresidente Sebastián Piñera cuando en China dijo cada partido tiene el régimen que decide. En una dictadura no se puede decidir. Y respecto al bloqueo, el propio presidente Gabriel Boric dijo: no hay por qué elegir entre condenar el bloqueo, que de hecho se condena a nivel internacional, la legislación internacional condena que existan bloqueos, así que hago el punto, no hay por qué elegir entre condenar el bloqueo en Cuba y condenar la violación a los derechos humanos. Bueno, por lo visto, Mónica, usted me quiere hacer pelear con el presidente Gabriel Boric. Y estoy tratando de ver si usted reconoce que hay diferencias sobre ese tema. Ok, vamos Por supuesto que la hay, si eso es público. Sí, vamos al TPP-11. Quiero preguntarle si usted cree que es una buena o una mala noticia el que se haya hoy día aprobado el TPP-11. Mira, la verdad que yo lo lamento, quedé muy preocupado porque la verdad es que cuando uno se pregunta qué mandato tiene un gobierno, el mandato que tiene es cumplir lo que estableció en su programa, es su primer deber. Y la apuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric es desarrollar un nuevo modelo de desarrollo para Chile en que superemos la dependencia de la exportación de materias primas. Para que la gente pueda comprender que esto no es un debate abstracto, lo puedo llevar a un ejemplo. El año 90, cuando empezaron los tratados de libre comercio, la apertura de Chile al mundo, nosotros exportamos mucho más cobre refinado que lo que hacemos hoy día. Entonces, después de 30 años de apertura, lo que ha ocurrido es que hemos retrocedido en poner valor agregado a nuestro principal producto de exportación, que es por lejos el cobre. Entonces, uno se pregunta, ¿vamos a seguir promoviendo solo aquella integración comercial, aquellos tratados de libre comercio que acentúan esos rasgos, o vamos a ser capaces de buscar una integración a un mundo global en el contexto de un país pequeño que tiene que insertarse en la economía mundial, pero que nos permita generar este modelo que aspiramos, donde nuestra economía sea sustentable, genere valor agregado, esté en las cadenas de valor? Y eso, lamentablemente, es lo que el TPP, tal cual como quedó estipulado en la votación de hoy día, pone en cuestión. Porque este Tratado de Libre Comercio le da todas las posibilidades a las empresas transnacionales de demandar al Estado de Chile en tribunales ad hoc creados especialmente para beneficiarlas, y donde además incluso hay normas que son restrictivas para el desarrollo, la promoción de las empresas del Estado. Entonces, esos son puntos fundamentales que nosotros cuestionamos, y yo lamento, Mónica, enormemente que en las dos declaraciones interpretativas que hicimos, que son sugerencias al presidente de la República, propios senadores de las coaliciones de gobierno las votaron en contra, como por ejemplo el senador Insulza, siendo que eran puntos que están absolutamente de acuerdo con lo que expuso el gobierno y la propia canciller en la discusión que hubo en la sala del Senado. Entonces, parece que para algunas cosas son oficialistas, pero para otras, cuando las propone Apruebo Dignidad o las propone la izquierda, ahí votan igual que la derecha. Eso me parece que es profundamente cuestionable, por lo menos en lo que yo vi del voto del senador Insulza y otros más en el día de hoy. Para poner todos los puntos sobre la mesa, que es lo mismo que haría con alguien que estuviera a favor del TPP-11, probablemente pondría los puntos que usted está mencionando. Dejo reservado el tema de que hay muchos que dicen que no es efectivo aquello de que ha sido negativo, que por ejemplo en el CIADI nos ha ido muy bien en las demandas que se han realizado y que son muy pocas las que se han realizado además, que es un mecanismo de solución de controversias. Pero antes sí, que vamos a volver a eso, pero déjeme antes... No, pero disculpa, es que tú dijiste algo que es bueno aclararle a la gente. En el caso del TPP no se ocupa el CIADI. No, sí, yo sé, por eso le di un ejemplo extra. Y se invocan muchas más causales a las cuales pueden arguir las empresas transnacionales. Entonces, en el debate se ha dicho, no, esto ya existe y se va a ocupar el CIADI. No, no es verdad. Este tratado tiene normas que son mucho más perjudiciales y favorables para que empresas transnacionales demanden al Estado de Chile. Por eso es que en este punto incluso la canciller señaló que el presidente no iba a depositar el tratado, que es como el acto de ratificación, hasta que se termine la negociación de las 6 letras, porque es un punto que preocupa sobremanera al presidente, y yo no sentí que hoy día hubiera un apoyo, una actitud solidaria de parte de senadores, entre comillas, oficialistas con esta estrategia del presidente, porque no quisieron aprobar estas declaraciones interpretativas que propusimos. Sí, hay hartos temas y hay debate respecto de todos los puntos que usted está planteando, de quienes están a favor y en contra. Usted está exponiendo sus argumentos, evidentemente, pero quiero antes llevarlo a lo que dijo recién. Usted dice que está preocupado por la aprobación del TPP-11.
mi pregunta es, no estaba en el programa de gobierno, eso es verdad. Votó en contra el presidente de la República cuando era diputado. ¿Usted no hubiera esperado que el gobierno retirara, porque podía hacerlo, que retirara este tratado antes de que se ratificara en el Senado? Si no estaba, ¿por qué no se hizo? ¿O esto es finalmente un triunfo más bien del socialismo democrático o de quienes desde ese sector están a favor del TPP-11? ¿No hubiera esperado usted que se retirara? Mira, la verdad es que yo siento que hubo falta de convicción en el gobierno, en sus ministros, en haber expuesto las situaciones complejas y perjudiciales que traen el TPP y francamente hubiese esperado que no se votara y que el gobierno hubiese hecho valer su opinión de que no tenía urgencia ni discusión inmediata. En mi opinión, era un mecanismo válido haberlo retirado y la única explicación de por qué no lo hizo el presidente de la República tiene que darla él. A mí me parece que era coherente haberlo retirado, haber terminado la negociación de estas llamadas side letter o cartas laterales y después de eso, evaluando el resultado de esta negociación por si positivo o inconveniente, haberlo llevado al debate del Senado si es que la negociación tuvo un resultado positivo. Creo que desde ese punto de vista hoy día hemos hecho más difíciles las cosas para el gobierno, hemos hecho más difícil el fomento de una política industrial que genere valor agregado, que creemos nuevas empresas del Estado como la Empresa Nacional del Litio para justamente salir de esta dependencia de las exportaciones de materias primas y lamento que en ese sentido no haya estado toda la convicción que uno esperaba en los ministros que les toca también enfrentar estos debates. Usted dice falta convicción en los ministros y en el presidente, porque el jefe de los ministros es el presidente. Bueno, yo he conversado este tema con los ministros, yo no puedo hacer un juicio del presidente en este sentido, me imagino que él ahí convive con un gabinete complejo, pero a mí me hubiese gustado más convicción en el gobierno, en los puntos de cuestionamiento al TPP y que efectivamente no nos hubiesen forzado como se hizo a tener que votarlo en el día de hoy en el Senado. ¿Qué pasa, por ejemplo, que se entregan estas side letters? Ok, ya tenemos... No necesariamente obligan, porque la verdad es que tenemos mecanismos de solución de controversias muy parecidos, casi idénticos a los que plantea el TPP-11 con varios de esos países ya en acuerdos comerciales. Pero incluso se mandan estas side letters. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque pueden algunos aprobarlas, otros no. Y después de eso, cuando les lleguen las respuestas, parte puede ser positiva y parte negativa. Después se aprueba. ¿Qué más hay en el fondo? ¿Qué esperaría usted? ¿O con qué número esperaría? Porque también se podría no depositar nunca, digamos, pero ¿con qué número de side letter aprobado usted esperaría que se ratificara? Porque no sé qué tanto futuro tiene aquello respecto de algunos que pueden decir, ¿saben qué? Yo no firmo la side letter. O sea, por eso es que yo creo, yo manifesté, Mónica, que quedaba preocupado después de la votación de hoy, porque se pone al presidente de la República, Gabriel Boric, en una posición muy difícil. Obviamente, y lo dijeron senadores como Matías Walker, que trataron de chantajear y de decir que el presidente tenía que depositar esto más o menos que en 24 horas. Por suerte, la canciller ahí levantó la voz y dijo que el gobierno iba a ser coherente con la estrategia que anunció públicamente y que iba a esperar la respuesta de la side letter. Pero tú tienes toda la razón cuando dices, bueno, ¿y qué pasa si eso demora no 3 meses, sino que 6 meses, 1 año, 2 años? El presidente va a estar en todo ese periodo sin ratificar el tratado, se va a exponer a la presión política, a acusaciones. Yo creo que la derecha le va a ejercer encima una presión enorme y desde ese punto de vista me parece que es un error lo que se hizo hoy día y que faltó más convicción del gobierno para no habernos llevado a esta situación de enfrentar una votación que no respondía a una urgencia, respondía simplemente a la actitud agresiva, digamos, que tuvo la derecha de imponerlo, pero que también encontró con senadores oficialistas que se prestaron para este juego. Eso le iba a preguntar. Usted dice, se prestaron para el juego a la derecha senadores oficialistas. No, pero es que usted lo dice, o sea... ¿A usted le gusta en algunos no, temas? No, si yo lo dije, por eso. Por eso, en algunos temas le gusta pelear. Estoy reivindicando mis palabras. Ya, qué bueno, porque me decir que yo lo había inventado. Estoy reivindicando en algunos temas le gusta pelear con su coalición. Decir, para nada. No, en algunos temas le gusta pelear con su coalición, en otros no. Pero primero, usted dice, le hicieron el juego a la derecha. Senadores oficialistas le hicieron el juego a la derecha. Votaron con la derecha. La pregunta es, ¿cómo quedan las confianzas con el socialismo democrático, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático después de esta votación? Bueno, primero, Mónica, hay que destacar que varios senadores del socialismo democrático votaron en contra. El senador Alfonso Urresti, el senador Fidel Espinosa, se abstuvo el senador Jaime Quintana, por lo tanto esto no es un problema solo entre Apruebo Dignidad y
el socialismo democrático. De hecho, 2 senadores de la democracia cristiana votaron en contra, Yanna Proboste y Francisco Buenchumilla. Podríamos decir que por lo menos tenemos una participación más transversal de los senadores que no somos de derecha, que estamos cuestionando el TPP. Pero, de todas maneras, a mí me hubiese gustado que en una actitud de coherencia con su discurso y de coherencia y solidaridad con la posición del gobierno, los senadores, por ejemplo, José Miguel Insunza, Ricardo Lagos Weber, que justo cuando estamos votando las indicaciones salió, curiosamente, las declaraciones interpretativas, hubiesen estado en la sala y las hubiesen votado a favor, porque eso era lo coherente. Yo hoy día en la mañana llegué a una reunión de comité, temprano en el Senado, les entregué una copia a ellos de las declaraciones para que las conocieran, y la canciller respaldó en su intervención. Por eso le pregunto cómo quedan las confianzas. Por eso le pregunto cómo quedan las confianzas con parte del socialismo, con esa parte del socialismo democrático que hoy día votó, como dice usted, son sus palabras, con la derecha. ¿Cómo queda? O sea, yo creo que esas confianzas no quedan en el mejor plano y francamente, si esa va a ser la actitud permanente de una parte de los partidos y de los senadores oficialistas, de aliarse permanentemente en las votaciones con la derecha, eso no nos ayuda para nada. Si esa es la tónica, vamos a ir de conflicto en conflicto, pero yo no voy a prejuzgar todavía, pero esto es una mala señal lo que pasó hoy. Y una pregunta. El propio presidente Gabriel Boric y varios también de la coalición han puesto como ejemplo a Nueva Zelanda, Australia, a Canadá, por ejemplo, como países que admiran en política exterior, en distintas cosas. Ellos están en el TPP-11. ¿Quién no está? Se fue a Estados Unidos con Donald Trump. Igual es curioso que ustedes estén en la misma posición por otras razones, pero en el mismo lado, en este tema, estén de acuerdo con lo que hizo Donald Trump y no con países como Nueva Zelanda o Canadá, a menos que usted piense que Nueva Zelanda y Canadá también creen en una política exterior imperialista, como dijeron algunos en Revolución Democrática. Bueno, pero no ponga frases en mí que yo no he dicho. Además hay que tener presente que el gobierno... Por eso, el gobierno de Nueva Zelanda firmó el TPP, pero después de haber culminado la negociación de las 6 letras. Sí. Lo hizo distinto a lo que nos forzaron a hacer acá en el caso de Chile. Y en el caso de Canadá, es bien curioso, pero Canadá está justamente terminando con los tribunales arbitrales que creó en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, el NAFTA. Entonces, lo que uno ve es que esos países, como tú bien dices, modernos, que están buscando integrarse de otra manera en la economía mundial, están desechando cosas que hoy día nos obligan a aprobar acá en Chile, este apresuramiento que hubo, y justamente apuntan a ir dejando de lado estos tribunales arbitrales ad hoc y más bien pasar a una corte internacional de comercio al calor de las Naciones Unidas y que sea permanente. Porque para que la gente sepa, un tribunal arbitral son personas que no son jueces, no hay jurisprudencia, es de primera instancia. Hay más de 1000 demandas en estos tribunales arbitrales y como no son jueces, son personas que provienen del mundo de las empresas, que muchas veces trabajan, hacen asesoría o son cercanos a las propias empresas que demandan. Por lo tanto, no hay tampoco imparcialidad. Y eso es lo que se está cuestionando. Ahora, hago el punto de que quienes están en desacuerdo con usted dicen que eso no es efectivo, que no vienen del mundo de las empresas. Por ejemplo, entre ellos todos los ex cancilleres han dicho que yo hago el punto. Usted, yo sé que no lo comparte, pero me parece que es importante dar ese tema para cerrar. Pero Mónica, todos los ex cancilleres son los que negociaron esto, entonces ellos no tienen imparcialidad porque solamente se sienten como parte de los que tienen que verse beneficiados, que yo creo que es un poco lo que le pasa al senador Insulza, que nos hablaba de todas las maravillas de esto y era incapaz de ver los problemas que generaba. Ya, pero era el gobierno de Michelle Bachelet y ustedes como Partido Comunista eran parte de ese gobierno también, uno podría decir, o sea, era un gobierno al que ustedes eran parte, pero no quiero dejar de preguntarle lo último, si quiere ahí me agrega algo más de esto que le acabo de señalar, sí. Si usted comparte o no esta frase, porque puede no compartirla, pero Lautaro Carmona, también del Partido Comunista, dijo, ¿por qué haría falta el TPP? No tiene ningún rédito para Chile, salvo atraer inversión. Aquí hay dos afirmaciones en una. Primero, creer que atraer inversión es poco o no es necesario. Y segundo, que no tiene ningún rédito para Chile. ¿Usted comparte esa frase? Mira, yo te quiero decir que nosotros no tenemos un sesgo ideológico contra los acuerdos de integración económica o comercial. Por lo tanto, yo a un acuerdo comercial lo evalúo en su mérito y yo creo que es importante que Chile traiga inversiones. Pero lo que nosotros queremos es inversiones que no sean de tipo rentista. Nosotros no queremos una empresa transnacional que viene a Chile, saca el cobre, saca el litio en bruto, no deja valor agregado y se lleva la riqueza para la casa porque más en Chile todavía no tenemos royalty. Entonces,
Si ese es el tipo de inversión, esa rentista que se lleva la ganancia que tenemos en nuestro país por nuestras ventajas comparativas, por ejemplo, en materia de minerales, obviamente no queremos inversión. Queremos una inversión que se asocie con capitales nacionales, con el Estado, una inversión que deje cadenas de valor, que innove y que por supuesto sea sustentable ambientalmente. Entonces no es blanco-negro la discusión y en ese sentido yo podría interpretar las palabras de Lautaro Carmona. Ok, senador, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Vamos a seguir atentamente porque queda bastante camino todavía por delante respecto de este tema, como hemos explicado. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Mónica. Saludos. Chao, chao.